todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te preguntaste alguna vez para qué? O generalmente surge la pregunta de ¿por qué? Estas palabras son tan parecidas pero tan diferentes. El significado es tan distinto. Leyendo unos apuntes que trataban la parte de castellano, de español, el sentido morfológico de las palabras, las preposiciones por y para, hablaba justamente sobre identificar la diferencia, ¿no? Porque el por se utiliza para explicar, decía, la causa o el motivo de algo, mientras que para suele referirse a la finalidad de una acción. Y esto me recordaba algunas expresiones que utilizó Jesús. Sí, me vas a decir cómo que las utilizó Jesús. Sí, Jesús utilizó estas expresiones. Jesús nos decía para qué era necesario que nosotros tuviéramos algunos temas en cuenta. Vení, te invito, léelos conmigo. Vamos a ver lo que Jesús hablaba y le enseñaba a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Jesús le estaba dando una serie de consejos y en el versículo 4 directamente les decía: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí, les decía Jesús. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Yo estoy en ustedes. Claro, Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos en ese momento también estaban con él. Pero permanecer va más allá del estar. Permanecer me habla de poder sostenerme a lo largo del tiempo, a pesar de todo lo que pueda ocurrir a mi alrededor. ¿Viste las palmeras allí cuando las muestran en estos temporales? En la costa, cuando han venido los huracanes, cuando los vientos han sido destrozadores, han sido terribles. Destrozadores no sé si es una palabra, me parece que la estoy inventando, perdón. Cuando los vientos han sido arrasadores y han destrozado lugares. Sin embargo, la palmera se ha acostado, se ha inclinado, se ha movido, se ha doblado, pero pasada la tormenta, la palmera ha permanecido. Permaneced en mí, decía Jesús, y yo en ustedes. Y le seguía dando consejos. Y en el versículo 11 vamos a encontrar el para qué. Jesús les decía: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cada palabra que Jesús les estaba hablando a sus discípulos en ese momento eran dadas para que el gozo del Señor estuviera en ellos. Y decía: y para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Dice otra parte de la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nosotros no podríamos
permanecer y atravesar los problemas y las dificultades si no tuviéramos a nuestro Señor en nosotros. Y al tenerlo a Él, tenemos su gozo. El gozo, dice un cántico, que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Lo hemos cantado ¿cuántas veces? Pregunto, ¿lo hemos vivido? ¿Hemos permanecido en medio de la dificultad con el gozo del Señor? ¿Hemos permitido que su gozo permanezca en nosotros? Que se cumpla, que ese gozo se cumpla en nuestras vidas. Porque justamente es esto, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando vienen las dificultades, hemos permanecido en su gozo para que este gozo pueda fortalecernos. Te digo otra cosa más. En el capítulo siguiente del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, Jesús les decía a sus discípulos en el versículo 1 estas cosas, porque les siguió hablando, les siguió dando consejos, dando palabras, enseñando. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, las enseñanzas que Jesús les daba a sus discípulos, que son las mismas que te da a vos y que me da a mí. Porque nosotros hoy podemos leerlas a través de su palabra y podemos recibirlas cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cuando nuestros pastores, cuando nuestros líderes nos están enseñando, nos están dando palabra de Dios para que no tengamos tropiezo, para que no tropecemos, para que no nos caigamos, para que no nos deslicemos, para que no nos demos golpes sin sentido. Estas cosas, ¿hemos estado atentos a lo que nos ha hablado Jesús? ¿Hemos estado atentos a las enseñanzas que hemos visto y que nos han transmitido de la palabra de Dios? Porque si hemos prestado atención a esto, no hemos tropezado. Porque la palabra que Jesús habló fue dada para que no tengamos tropiezo. Y siguió enseñando y siguió hablando, y algo que Jesús hizo fue enseñar, transmitir. Y llegamos al versículo 33 del capítulo 16 de Juan, donde Jesús vuelve a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él ya anteriormente, les había estado diciendo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo les da. Y ahora Él les estaba diciendo en el versículo 33 de Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en Él, para que en Jesús tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no les estaba diciendo que todo lo que les esperaba, todo lo que venía por delante, iba a ser un tiempo de descanso, de relajación, donde nada iba a suceder. No, Él les estaba anticipando. Van a pasar aflicciones, van a pasar situaciones muy difíciles que los van a sacudir, como que también los van a tratar de perturbar. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quería decir con esto? Para que en mí tengáis paz. ¿Cuál era la finalidad de escuchar y de aplicar lo que Jesús había estado diciendo? Que tengan paz, ellos y también nosotros hoy. Confiad, les decía a ellos, y también nos los dice a nosotros. También nos dice a nosotros que confiemos en Él. Él venció al mundo.
tenemos tantas cosas que Él nos dio. Él nos dio su palabra. Él nos la entregó, nos dio, nos habló, nos enseñó. Permanentemente lo sigue haciendo hoy para que tengamos gozo, para que no tengamos tropiezo, para que tengamos paz. Él venció al mundo. Tengamos paz, tengamos gozo, no tropecemos. Todo esto que Él nos enseñó y aún nos sigue enseñando es para que disfrutemos de su vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, oh sí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Riendo todos. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Arriba. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, oh sí Señor, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Quiero hablarte en esta tarde de la libertad, pero la libertad en tiempo real. Estamos en un tiempo virtual, pero quiero hablarte de cuando nos damos cuenta que estamos libres, porque muchas veces no nos damos cuenta o no queremos reconocer que somos libres y vivimos a través de hábitos en nuestras prisiones, en nuestras cautividades de depresión, de opresión, de angustia, de desaliento, de desánimo. Pero quiero leerte en esta tarde la palabra de Dios en el Salmo 126, pero lo vamos a hacer de esta manera. Te voy a leer en dos versiones y vamos a comparar cuando todavía no llegamos a alcanzar la dimensión de lo que significa que cuando Cristo nos hizo libre, o de la obra redentora de Cristo, y para que aprendamos a vivir en esa libertad plena, de sentirnos verdaderamente plenos, libres, felices. El Salmo 126, dice en la versión Reina Valera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca
se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Está hablando acá en un tiempo de esperanza, como que a alguien le va a acontecer, ¿sí? Entonces, cuando estos judíos regresaron a Jerusalén, dice el Salmo 126 en la versión NTV, dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¡cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos! Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando su semilla, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Así de esta manera, estamos hablando palabra de Dios en el tiempo presente. Estamos viviendo, pero dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Gracias al Señor que podemos mirar su palabra y su palabra nos infunde aliento, esperanza. Dice que por el oír, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. De esta manera, cuando estamos escuchando palabra de Dios, se acrecienta la fe en nosotros, crece, toma fuerza, porque la palabra es espíritu y es vida, y me va a impartir vida en esta tarde, nos imparte vida. Entonces mirábamos, el versículo 1 dice, cuando el Señor trajo los desterrados, fue como un sueño, ¿sí? Y cuando uno se despierta, estamos soñando y nos despertamos, pero fue un sueño. Pero dice que esto no podíamos creer cuando el Señor trajo, cuando el Señor los hizo volver de esa cautividad, que no lo podían creer, ¿sí? Comenzamos a reír, ¿sí? Y nos lleva a eso, se disparan en nosotros distintas emociones, ¿sí? Comenzamos a reír, hay muchas manifestaciones, podemos estar llorando de alegría, podemos reírnos, ¿sí? Porque es tanta la alegría, el sentimiento tan profundo adentro de nuestro ser que no cabe en nosotros. Entonces hay un desborde, entonces que fue como un sueño, no lo podíamos creer. Y a veces el Señor rompió las cadenas y nos dio libertad. Pero está en nosotros, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo? Pero seguimos actuando como que estamos en cautividad. A través de la obra redentora de Cristo nos hizo libre, y esto lo tenemos que entender. Ya el Señor nos trajo libertad, nos dio libertad. Trajo muchos beneficios en la cruz del Calvario. Dice, para que aprendamos a vivir en verdadera libertad. El Señor nos hizo libre. Esto tenemos que entender. Libre, y de tantas cosas nos liberó el Señor. La libertad parece un sueño, algo imposible de alcanzar, ¿sí? Aun cuando se rompieron las cadenas de nuestros pies. Y si una persona o un animalito tiene grillos en los pies, y cuando los vamos a soltar por el tiempo que están con cadenas, es como que se acostumbraron y no pueden tomar otra clase de hábitos, de caminar, por ejemplo. Cuando alguien está
mucho tiempo en un lugar, queda endurecido, no puede de pronto activarse, moverse por la costumbre, porque, bueno, según el cuerpo, cuesta. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa libertad. Parecía que era algo imposible de alcanzar, ¿sí? Aun cuando se rompen las cadenas de nuestros pies, seguimos paralizados porque se nos hizo un hábito la cautividad. Dios no nos puede, y cuando nosotros sentimos que estamos en libertad, que fueron rotas nuestras cadenas, debemos actuar para soltarnos de las cadenas. Estamos tanto tiempo con cadenas, con grillos en los pies, que debemos soltarnos nosotros, ¿sí? Y se desprendieron quizás los grillos, los candados, ¿eh? Pero está en nosotros activarnos. Alguien vino a darnos libertad, pero nosotros seguimos en la misma condición. Debemos sacudirnos, debemos soltarnos, sacar las cadenas de nuestros pies. O sea, como que es un acto propio, porque hay cadenas internas de las cuales tenemos que tomar esa libertad y agradecerle al Señor por la libertad que nos dio. Podemos estar siguiendo con esos hábitos de desesperanza. ¿Cuándo seré libre? ¿Cuándo se romperán mis cadenas? Este yugo. Hay muchos yugos en nosotros, yugos de enfermedad, yugos de depresión. Son cautividades, son cosas que el enemigo nos hizo presa y nosotros estamos viviendo en ese círculo del cual no podemos salir porque se nos hizo un hábito en nosotros. Cuando estos regresaron a Jerusalén, dice, se llenaron de risa. La versión Reina Valera dice, nuestra boca se llenó de risa. Estos que regresaron a Jerusalén se llenaron de risa y cantaron de alegría. Una actitud, una expresión de lo que hay adentro de nosotros, del hombre y de la mujer interior, la manifestación del ser interior, del ser espiritual, cuando podemos reconocer que Cristo rompió nuestras cadenas y nos trajo libertad. El propósito de Dios es que seamos verdaderamente libres y que nos comencemos a despojar de los malos hábitos, de nuestras prisiones internas, a veces hasta del yo mismo, el peor enemigo del alma, ¿sí? Que a veces estamos como que prevalece nuestro criterio, nuestra opinión, y estamos en ese encierro, estamos en esas prisiones. Pero Jesucristo vino para darte libertad. Y entonces cuando se manifiesta, cuando hay expresión de nosotros, porque cuando Dios hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, trajo esos beneficios para nosotros y podemos confesar la palabra del Señor, que por su llaga nosotros fuimos sanados, que Él nos dio sanidad, nos dio libertad, nos dio salvación primeramente, ¿sí? Y el gozo de sentirnos salvos, libres, de que hay alguien que pagó el precio por nosotros y nosotros tenemos que estar agradeciéndole a este Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa expresión de alegría, es un buen testimonio que estamos dando, ¿sí? Al mundo, a los demás. Dice la palabra que estos, los de las demás naciones, lo vieron y reconocieron. Dios ha hecho maravilla con esto. Dios ha hecho maravilla con ellos, dice la versión NTV. Dios ha hecho maravilla. Reconocen que hay un Dios en vos. Cuando tus ojos son iluminados por la presencia del Señor, no hay oscuridad dentro, tus hábitos no te han cautivado, sino que tus hábitos son buenos de acuerdo a la palabra de Dios.
cuando vos podés sentir esa libertad, porque hay prisiones, no solamente prisiones internas, hay prisiones, hay gente que está acostumbrada a hacer lo malo y ejercen presión sobre tu alma. Ahí están ejerciendo presión y te estorban tus oraciones, están haciéndote presos, cautivos, por trabajo, por maleficio, ¿no? Entonces, cuando realmente hay libertad, podemos sentir esa libertad cuando oramos y hay liberación, y podemos sentir esa liberación cuando después que se ora por las personas que están siendo oprimidas, sus ojos cambian, ya no hay oscuridad, miradas opacas, sino que hay brillo, iluminación en sus ojos, su semblante cambia, el semblante no está decaído, el semblante está iluminado por la presencia de Dios, por la libertad que Cristo le está dando, por el poder del Espíritu Santo que ha venido con el fuego a encenderlo. ¡Qué tremendo! Cuando nuestras cadenas se rompen, no solo por los hábitos, sino también por las opresiones desde el afuera, cuando hay gente que está no sirviendo a Dios, sino sirviendo al enemigo. Y en este tiempo ha proliferado muchísimo las obras del ocultismo. Y podemos orar y traer libertad a los demás. Para eso el Señor nos ha dado autoridad. Entonces, cuando nuestro rostro se ilumina, damos un testimonio de gozo, de alegría, tanto que los demás que no son de Dios, ¡ah, qué hermoso! Qué hermoso, qué maravilla ha hecho Dios con ellos, qué tremendos los demás. Entonces podemos estar teniendo un tiempo de alegría, de gozo. Y después vemos que hay una oración, ¿sí? La oración que en el versículo 4 dice de esta manera: restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto junto a las aguas. Cuando hay arroyos de agua, viene una renovación. Entonces hay que pedir, Señor, renuévanos como esos arroyos. Así, la versión Reina Valera dice como los arroyos del Negev. Haz volver nuestra cautividad. Vuélvenos de nuestra cautividad y nos volveremos a vos, Señor. Aleluya. Renuévamos. Si no sentimos ganas de orar, Dios nos da la fuerza, pero está en la disposición de nuestro corazón, en las ganas, en el anhelo que pongamos para buscar a este Dios maravilloso, para buscar la presencia del Señor, ¿sí? Y decirle, como tantos siervos de Dios, hasta que no sienta tu presencia, no me muevo, no me levanto, hasta que, si tu presencia no viene conmigo, no me muevo, ¿sí? Que haya un clamor hasta que podamos sentir esa presencia que nos va a impartir la vida. No nos quedemos en el desierto. No nos quedemos en el desierto, ¿sí? Oremos al Señor, que seamos libres de toda cautividad, de la cautividad de ese desierto. El desierto nos detiene, es infértil. No podemos producir, no podemos florecer estando en los desiertos. Pero ahí en el desierto vos podés clamar por la presencia del Señor, y el Señor va a abrir las fuentes, de agua para saciar la sed, la sequedad de tu alma. Entonces debemos orar y pidiéndole esa renovación de la fuerza, de lo que podemos llegar a sentir, de todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Dice, los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. La Reina Valera dice, irán dando y llorando el que lleva, ¿sí?, la preciosa semilla.
Y ahí en el desierto, en tus angustias, en tus soledades, ¿qué te puede detener? ¿Tus lágrimas te pueden detener? No. Esto dice que iban llorando y sembrando, ¿sí? En las angustias, en la desesperanza, en las prisiones. Pablo estaba en las prisiones, pero dice la palabra de Dios no está presa. Entonces en mi prisión, en mi desierto, en este tiempo de encierro, podemos hablar palabra de Dios. Estamos sembrando palabras de Dios. Estamos a través de las oraciones, de las intercesiones, estamos sembrando, estamos proclamando. Y al que se nos acerca, sembrarle la semilla de la fe, de la esperanza. Decirle, hay un Jesús que te ama, hay un Jesucristo que te da la vida y vida eterna. Hay un Jesucristo que te libera de toda cautividad. Hay un Señor Jesucristo que te ha colmado de favores y de misericordia. Aún en nuestra tierra desierta, ahí tenemos que seguir sembrando la semilla. Una actitud de seguir. ¿Quién nos puede detener? ¿Quién puede detener la palabra de Dios como lo estamos haciendo en este tiempo? Siervos y siervas de Dios, dando palabra de Dios todo el tiempo. La palabra de Dios no se ha detenido. No se ha detenido. Sigue andando, sigue andando. Sigamos abriendo nuestra boca para hablar palabra de Dios. Gracias al Señor, porque podemos seguir haciéndolo. Entonces, cuando sembramos, cuando trabajamos, cuando servimos al Señor, y quizás has llorado por personas, por tu familia, por tus hijos, que pareciera que nunca van a venir a los pies de Jesucristo, y has sembrado años con lágrimas, y has clamado delante de tu Dios. Pero sigue sembrando. La palabra de Dios no está quieta, no está paralizada. La palabra de Dios va a quebrantar las tinieblas, va a quebrantar los aires. Y ahí la palabra de Dios va a actuar en el corazón de tus seres queridos. La palabra de Dios los va a golpear, va a llegar. Entonces vas a ver el fruto a tus oraciones. Que tu boca nunca se cierre para proclamar y para vivir la palabra de Dios. Hay cantos de esperanza. Dice que aquel que va andando y llorando, que no sea paralizado, ni por el temor, porque el temor paraliza, ni por la angustia, ni por la tristeza. Aún llora tus tristezas, llora tus angustias. Pero ya está, yo lo entrego al Señor y voy a seguir andando, voy a seguir trabajando y voy a seguir sirviendo al Señor en gratitud por lo que Jesucristo hizo por ti, que te sacó de cautividad y te dio la vida eterna, el regalo de la vida eterna. ¿Cómo le podemos pagar? ¿Cómo podemos agradecerle al Señor? Sirviéndole al Señor, demostrándole todo nuestro amor, ¿sí? Demostrándole todo nuestro, no solo con palabras, sino con hechos, sirviéndole al Señor. ¿Y para qué estamos en esta vida? Si no es para servirle al Señor. Faraón le dijo a Moisés, ve, llévate a este pueblo para que le sirva a su Dios. Hasta él sabe que el pueblo de Dios tiene que servir a su Creador, a su Señor. Entonces, cuando vas andando y llorando, viene la recompensa. Viene la recompensa, ¿sí?, del Señor. ¿Volveremos de qué manera? Con regocijo, con alegría. Volveremos cantando, Señor, grandes cosas hiciste con nosotros.
grandes cosas, Señor. Volveremos con las manos llenas, cantando, trayendo las cosechas, porque vamos a recoger. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para recoger. Señor, gracias, Señor, porque vos estás siempre escuchándonos. Señor, y si estamos en un tiempo de desesperanza, de angustia, se nos terminó la fe. Pero Señor, renueva nuestra fe, nuestra esperanza. Danos, Señor, a beber, Señor, de esas aguas. Señor, crea esos arroyos en nuestros desiertos. Crea el arroyo, que podamos reconocer que nos hiciste libre. Que tomemos una actitud de libertad. Entonces seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces estamos alegres con gozo. Alégrate en esta tarde. Alégrate porque el Señor hizo grandes cosas. El Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu camino. El Señor está con vos. Viene un tiempo de renuevo, de esperanza. Viene tiempo del avivamiento, del despertar en el Señor. No ha sido en vano esta búsqueda. No ha sido en vano esta lucha. No ha sido en vano tus lágrimas. Entonces podemos gozarnos. Me gozaré, disfrutate, levantate, danza para el Señor. Gózate en la presencia del Señor. Ahí está tu Dios para renovar tu fuerza. Comenzá a vivir en el hoy lo que Cristo hizo por vos. Comenzá a vivir la libertad. Disfrutá de esa libertad. La libertad del Señor Jesús. Dios te hizo libre para que puedas disfrutar de la vida en plenitud, de la presencia del Señor. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Son renovados nuestros sueños. Renovados nuestros sueños. Ahí sueña con lo que Dios te va a dar. Sueña. Gracias, Señor, aleluya. Señor, en tu nombre, Jesús, tu palabra corre, tu palabra trae esperanza, tu palabra, Señor, trae fe, tu palabra, hay una renovación de la fe. Ahora, Espíritu de Dios, ahora, Espíritu Santo, Señor, Rabashandara, Señor, que sean renovados, Señor, los que han sembrado con lágrimas, Señor, volverán con regocijo, volverán cantando. Comienza a disfrutar por tus peticiones, aleluya, vuelven en respuesta a la tierra. Toda oración que leves al trono de la gracia, vuelve en respuesta a la tierra, vuelve en respuesta a tu familia. Sí, proclamamos, hay libertad ahora salgan de las prisiones internas, ahora, en el nombre de Jesús, echo fuera toda opresión, toda depresión, toda angustia. Ordeno que salga ahora, que se rompan cadenas, que se rompan ataduras, en el nombre de Jesús, ahora mismo, por el poder de tu palabra. Tú lo haces, Cristo, tú lo haces, Espíritu Santo, aleluya, y nosotros nos gozamos en tu presencia, nos deleitamos en tu presencia, hay alegría, nuestra boca se llena de risa, aleluya, y podemos disfrutar, disfruta de la presencia maravillosa, aleluya, hay alegría en la presencia del Señor. Búscala, vea ese arroyo, Jesucristo es el arroyo, el Espíritu Santo son las aguas, esas aguas que te van a hacer tierra fértil, tierra fructífera, aleluya. Va a haber un reverdecer, va a haber un florecer, aleluya. Irán andando y llevando y sembrando la preciosa semilla. Esta preciosa semilla va a florecer, va a dar el fruto. Hay esperanza, la preciosa semilla se hace activa en este tiempo. Años de llorar, años de clamar, pero esta preciosa semilla florece, da el fruto. Créelo en este tiempo, créelo. Gracias, Padre,
Gracias, Señor. Disfruta, goza, danza, baila en el Señor.